Buenos días. Pues nuevamente es un gusto poder reunirnos y vamos a hacerlo como debe ser. Cuando iniciamos mal, no siempre tenemos unos buenos resultados. Cuando iniciamos bien con la ayuda de Dios, entonces creo que desde ese momento estamos reconociendo nuestra incapacidad frente a un Dios que todo lo puede, frente a un Dios que sabe las cosas, y nos sometemos a su voluntad y nos sometemos a su sabiduría, y entonces Él es el que decide hacer una mezcla, la voluntad humana en querer agradar a Dios, más la soberanía de Dios, y produce bendición. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración. Desde donde estamos, inclinamos nuestro rostro y oramos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de disponer de estos momentos para el estudio de tu palabra. Te depositamos todas nuestras cualidades, que no todas son buenas, pero aquí están delante de ti. Ve nuestras limitaciones, ve nuestras intenciones, y como dice el salmista, y ve si hay caminos de perversión, y contempla nuestro corazón si hay algo que a ti no te agrada. Permite que en este momento, al estudiar tu palabra, podamos salir bendecidos al saber de cualidades que solo posees tú, al entender que conociendo tu palabra es conocerte a ti mismo, y cuando te conocemos tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros vivamos. Gracias te damos por esta oportunidad. Oramos para que tú bendigas a mis hermanos quienes vienen en camino, que los traigas con bien. A mis hermanos quienes han puesto en su corazón no venir por la razón que sea. Señor, instruye su corazón, instruye su mente, y hazles saber que quizá esto pueda ayudarles, que quizá esto pueda servirles para fortalecer su fe, para fortalecer el conocimiento en ti, y para que nosotros cada día podamos agradarte de acuerdo a tu voluntad. Pongo en tus manos este momento, te pongo en tus manos mi vida, mi boca, mis pensamientos, y no permitas que pueda enseñar algo que tu palabra no dice. No permitas que pueda decir algo de mis propias concupiscencias, de mis propias situaciones carnales, sino únicamente nos centremos en lo que tu palabra nos enseña y aprender tu palabra por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por estar reunidos. ¿Quién está? ¿Es Alex el que está afuera? Sí, puedes cerrar la puerta. ¿Quién está? ¿Quién es? Es Raúl, ¿ah? Perdón. Bueno, hermanos, la lección que nos toca es la 4. La 4 ya venimos iniciando. Dios gracias, que ya llevamos 4 lecciones de una serie interminable. ¿Está bien el audio? Siento que está muy... ¿Sí está bien? Gracias a Dios porque ya podemos ver esta 4ª lección. Muy probablemente todos sepamos la historia de la creación, y estoy seguro que los que estamos aquí la sabemos completamente. Por eso no voy a tomar el tema de una manera como viene la lección, porque se supone que esa lección son para principiantes. La voy a tomar en un nivel un poco más avanzado, en donde los que estamos aquí salgamos confrontados con el Señor y salgamos comprometidos a hacer algo por honrar a Dios. No voy a entrar desde el punto de vista del 0, porque quizá todos estemos arriba del 0. ¿Sale? Ok. Nuestra lección es Adán y Eva. Ya vimos la creación, ya vimos cómo Dios formó, separó el globo terráqueo, separó las aguas de la tierra y empezó a crear el reino animal. ¿Ustedes se acuerdan cómo creó Dios
¿Cómo empezó la formación? ¿Se acuerdan cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que utilizó para crear la vegetación? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Solo lo ordenó, sí. Y cuando creó los animales, ¿cómo lo hizo? La Biblia dice que cuando creó al hombre lo formó con el barro. Y de pronto me imagino, porque los animales son seres vivientes, que también pudo haberlo creado así. Empezó a dibujar al burrito, empezó a dibujar los animales que ya no existen y que tenemos una idea muy aproximada de cómo eran. Probablemente no sea el 100% de la realidad, porque ya nosotros solo tenemos información prehistórica. Pero Dios, ¿cómo creó los animales? ¿Así como creó al hombre? ¿Sí? No, lo creó igual como lo dice Lupita, con el poder de su palabra. ¿Dónde nos enseña esa parte? Desde el Génesis dice que lo creó, pero quiero reforzar este tema. Alguien que me busque aquí, Hebreos 1, del 1 al 3. Y por favor, de esta fila, Paulito, búscame Romanos 11, 36. A ver, Hebreos, ¿quién me lo lee? Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Sí? Ahí. Quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, pero también antes habla de lo mismo, un poquito antes, ¿quieres leérmelo? Quien hizo las cosas antes. Y quien asimismo hizo el universo, y lo hizo con el poder de su palabra. Es decir, la palabra de Dios, la palabra es la creación de nuestra, de todo lo que tenemos, el poder de su palabra, y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Dense cuenta, hermano, el Antiguo Testamento interpreta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo la creación, cómo Dios lo creó y cómo hombres de Dios refuerzan esta lección, la creación de Dios. Romanos, por favor. Pablito, dijimos, a ver, hijo. Porque por Él y para Él son todas las cosas. O sea, todas las cosas fueron creadas por Dios, ¿qué? Por el poder de su palabra. Ok, entonces, la creación vegetal fue hecha por Dios, fue creada por Dios, la creación animal fue creada por Dios. Y ahora vamos a ver cualidades de esas creaciones. Ahí es donde tenemos que reforzar nuestro conocimiento. Génesis 1, del 24 al 25. Dice, versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, aquí tenemos una cualidad muy importante respecto a la creación. Lo que Dios hizo es bueno. La creación de Dios es buena. Toda la creación de Dios es buena. Dijo, y vio Dios que es bueno. Pero antes, en el versículo 24, está relatando, en estos pasajes hay
una estructura de información muy fuerte cuando dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, ¿según qué? Según su género. Desde este momento el Señor, el Dios de la creación, está poniendo un orden, aún en la parte de los animales, de acuerdo al género. ¿Cuál es el género? Hembra y macho. Dijimos en el capítulo 1, primer versículo, que la tierra estaba desordenada. Cuando Dios empieza a crear las cosas, las empieza a crear ¿con qué? Con orden. Dios empieza a crear un orden exageradamente bien estructurado. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Es decir, Dios no hizo, vamos a ser seres humanos, y ahí vienen todos los seres humanos, todos. Y después empezó a separar. A ver, este tiene órganos que son diferentes a estos, y los empezamos a separar. Este tiene orejas, este no tiene orejas, y los empezamos a separar. Hermanos, esta no fue el origen de la creación. El origen de la creación es determinar de manera específica desde el inicio, según ¿qué? Su género, hembra o macho. Después, bestias y serpientes y animales de la tierra, según ¿qué? Su especie. Y así fue. ¿Qué nos enseña el versículo 24, hermanos? Que Dios es un Dios de orden desde el inicio. Es decir, Dios no hizo la creación de manera desordenada y tuvo un proceso de orden. Empezó desde los primeros inicios a generar un orden, una separación. ¿Por qué es importante que sepamos esta parte, hermanos? Porque nosotros como seres humanos tenemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos la representación, el reflejo de lo que es Dios. Y entonces estamos obligados a vivir ¿cómo? Con orden. Y orden en todos los sentidos, hermano. No nos podemos permitir ser ordenados nada más en el trabajo y en la casa ser unos desordenados. No nos podemos permitir ser en la calle ordenados, pulcros, escrupulosos, y donde no nos ven ser unos perfectos desórdenes. Dijo, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y al último vio Dios que era bueno. Una de las cualidades de la perfección de Dios es que si Dios lo hizo perfecto, es porque es bueno. Cuando hablamos de lo que Dios hace y podemos ponerlo en la balanza si es bueno o es malo, es la misma pregunta que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos algo en nuestras vidas. Y me gusta mucho hablar de esto porque estos son principios básicos. Aquí es donde tenemos que conocer a Dios, al Dios de la creación, cuando de pronto tenemos que ver si ciertas actitudes son buenas, si ciertas prácticas son buenas, si ciertas cosas son buenas. Tenemos que remitirnos al autor de la creación para ver si es bueno. Es decir, cuando nosotros tengamos que preguntarnos, ¿esto es bueno? Si yo hago esto, ¿es bueno delante de Dios? Tenemos que ver, cuando Dios hizo la creación, lo hizo de manera perfecta y lo hizo bueno. Entonces, tenemos que preguntarnos si cuando nosotros vamos por las tortillas, ¿es bueno? Es mucha exageración cuando todo pasa por el filtro de la Biblia, pero hermanos, la Biblia es el conocimiento de Dios. Y tenemos que preguntarnos si en verdad honramos a Dios con nuestras actitudes. A veces creemos que cuestiones mínimas
no tienen nada que ver con Dios. Cuando nos para el tránsito por haber cometido una infracción, ¿es bueno sacar un dinero para sobornarlo? ¿Es bueno? Nosotros tenemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios de la creación. Y entonces estamos manejando un auto donde no traemos licencia y nos revisan y nos ponemos al brinco con el oficial. ¿Eso es bueno? ¿Eso honra a Dios? Cuando hacemos un negocio y tenemos que mentirle al cliente y le vendemos una camioneta que está totalmente destartalada y le decimos está buenísima, mira, esta es de colección, no creas que está vieja, más bien son de colección, son los mejores, pero sabemos que no sirve. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto es bueno delante de Dios? No. Hermanos, nuestra vida debe ser integral. Y así como Dios en la creación vio y dijo, es bueno, es importante que en nuestra vida tengamos que poner bajo ese filtro si lo que hacemos es bueno. Si en los más mínimos detalles de nuestra vida honramos a Dios y decimos es bueno. Es bueno que yo haga esto, es bueno que deje de hacer esto, es bueno que refuerce este tema en mi vida. Eso es lo que debe honrar a Dios. Seguimos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí viene la razón por la que tenemos la obligación de conocer a Dios, porque el ser humano regenerado ahora, porque Dios creó al hombre perfecto con una comunicación estrecha. Desafortunadamente la desobediencia de Adán rompió la comunicación, pero afortunadamente la cruz de Jesús nos vuelve a reconectar con el Creador. Y cuando el Señor creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. Pero quiero regresar a unas palabras antes. Dice, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. Esa palabra hagamos no dice, y estaba Dios haciendo la creación y se dijo a sí mismo, voy a hacer al hombre de acuerdo a mi imagen. ¿Así dice? En otras traducciones puede interpretarse así. Voy a hacer al hombre. En todas las traducciones bíblicas habla del plural. Hagamos al hombre. Es decir, Dios el Creador está hablando con alguien. ¿Con quién creen? Aquí está la base de la Trinidad. Aquí se centra la base de lo que nosotros creemos. Tenemos un ¿qué? Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Los tres están en uno. Y los tres intervinieron en la creación. Por eso dice, hagamos al hombre. Había un concierto, había un acuerdo previo y estaban hablando de la creación. Jesucristo estaba presente en la creación. El Hijo de Dios estaba presente en la creación. El Espíritu Santo estaba presente en la creación. Y el Padre estaba ahí. Entonces, aquí es importante aprender y recordar que nuestra fe está basada en la Trinidad y que la Trinidad existe desde el origen, desde la creación. Ahí está la Trinidad. Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. A nuestra. Nuevamente, la palabra es en plural, no es en singular. Conforme a nuestra imagen. ¿Y para qué era la creación del hombre? Para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y nuevamente, cuando les decía
que necesitamos poner en el filtro si lo que hacemos es bueno o es malo, es porque el ser humano regenerado, tiene la imagen de Cristo en su vida. La imagen. Hermanos, a partir de la regeneración del ser humano, a partir de que el ser humano reconoció su incapacidad única para volver a tener conexión con Dios, y tuvimos que hacer nuestro el sacrificio de Jesús y decirle, ese sacrificio es el que a mí me sirve para llegar al Señor, para tener libre acceso a su presencia. A partir de ahí tenemos la responsabilidad de que nuestra vida refleje ¿qué? ¿Qué debe reflejar nuestra vida? La imagen de Jesucristo. Nuestra vida está llamada a reflejar la imagen de Jesucristo, hermanos. Y hay mucho que hablar respecto de la imagen de Jesucristo, la imagen de Dios en nuestras vidas. Hay mucho que hablar. ¿Cómo es Dios que tengo que ser yo? Deme un ejemplo de lo que es Dios. Deme un ejemplo. Dios es santo. Hermanos, hemos sido llamados a vivir una vida santa. Y el Nuevo Testamento en varios libros nos habla de llevar una vida santa. Pedro, Santiago, el mismo Pablo nos exhorta a vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dice el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo. ¿Es una opción ser santos? ¿Qué implica la santidad? Otra característica de Dios. Amor. Hermanos, por amor, Dios mandó a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros por nuestros hermanos? ¿Qué hacemos, hermanos? Esta es la imagen de Jesucristo. Si Dios fue capaz de sacrificar a su Hijo por amor a toda la creación, hermanos, en verdad estamos obligados a sacrificar nuestras vidas por nuestros hermanos. Dice Primera de Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si a tu hermano que lo tienes a un lado ves su necesidad y cierras el puño? ¿No dice así? Eso es amor. Y dice, no puedes amar a Dios cuando no lo ves, y a tu hermano que lo ves no socorres a su necesidad. Hemos sido llamados a vivir la imagen conforme a la semejanza de Dios. Esta es la semejanza de Dios. ¿Qué más sabemos de Dios? Hace unos momentos hablamos de que Dios es un Dios de orden. Hemos sido llamados a vivir en orden, hermanos. El desorden no es algo que caracteriza al Dios de la creación. El desorden no fue algo que utilizó Dios porque se le escapó. Entonces, si Dios es un Dios de orden, nosotros debemos ¿qué? Ser ordenados en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, en toda debemos ser ordenados. ¿Qué más sabemos de Dios? Misericordiosos. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba con toda la multitud? Y de pronto tenían hambre. Y mandó a buscar peces y panes. ¿Por qué los mandó, hermanos? Fíjense que ese texto, a mí no me emociona mucho el milagro de haber multiplicado el pan y los peces. A mí no me emociona mucho ese texto. Cuando vemos esto, sí, cierto, es un tanto milagroso ver cómo Dios, con su poder, hizo de 5 panes y 2 peces. ¿Sí estoy bien? De 5 panes y 2 peces hizo canastos para darle de comer a la gente. Para mí lo importante de esa historia
es que Jesús vio la necesidad de hambre que tenía la gente. ¿Y qué fue lo que hizo? Les dio de comer. Y tuvo que hacer un milagro para darles de comer. Hermanos, ¿a qué hemos sido llamados? A satisfacer las necesidades de la gente con base a nuestras capacidades. Dios tuvo la capacidad de darles de comer a 5,000 gentes. Esa fue su capacidad. Nosotros no somos Dios, pero sí tenemos la capacidad de honrar a Dios dándole de comer a un necesitado. Hermanos, este tema son principios bíblicos que nos ayudan a entender el carácter de Dios. Y dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esta es la imagen de Cristo, porque Dios fue lo que hizo y necesitamos hacer lo que Dios hizo. Dios suplió la necesidad de la gente y nosotros estamos obligados ¿a qué? A suplirla. Ver la necesidad del prójimo y de acuerdo a nuestra capacidad darle. Hermanos, aquí no se vale decir que trabajen son unos flojos. Aquí no se vale decir no saben lo que cuesta ganar el dinero. La misma Biblia nos dice que la gente seguía a Jesús ¿por qué? Por conveniencia. Y los separó. Les dijo, a ver, yo que conozco todas las cosas, este grupo pase de este lado. Y este poquito, que son los honestos, que son los de corazón limpio, de este lado. Y les voy a dar de comer solo a estos que me siguen de manera genuina. Todos estos que me siguen por interés, pues no, vaya, ¿por qué? Eso fue lo que hizo Dios. Les dio de comer a 5,000 gentes. ¿Qué utilizó? La misericordia. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, tenemos que entender que nosotros hemos sido creados para reflejar la imagen y la semejanza del Creador. Esta es la imagen del Creador. ¿Somos egoístas? Dios no es egoísta, hermanos. ¿Somos ventajosos? Dios no es ventajoso. Dice, haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no usurpó ser igual a Dios, sino que se humilló haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Una de las características fundamentales del Creador es la obediencia. Y nosotros hemos sido llamados a ser obedientes. Recuerdo perfectamente el hermano García en esa actitud cuadrada, estricta y enérgica y a veces con poco amor, pero muy certero decía que la obediencia, ¿cómo es? ¿Quién se acuerda cuando hablaba de la obediencia? ¿Cómo es la obediencia? La obediencia es inmediata, es cállate la boca. Y había otra, ¿cuál era? Era inmediata, era pues inmediata, rápida, inmediata, cállate la boca, o sea, no repliques, no cuestiones. ¿Cómo? Y sin regatear, efectivamente, sin regatear. Esa es la obediencia. Pero nosotros queremos ser obedientes anteponiendo lo que yo creo, minimizando lo que nos están diciendo, porque el que está arriba dándonos órdenes no sabe, yo sé más que él. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros, nuestro servicio a Dios, nuestra vida secular está llamada a ser obediente. ¿Cómo? La obediencia es inmediata. La obediencia es con la boca cerrada. Sí, Señor, aunque cueste trabajo. Porque este es el ejemplo de Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino se hizo obediente. Como cordero fue llevado al matadero, así dice la palabra. Entonces hemos sido llamados a ser obedientes bajo 3 características. Una obediencia sin regatear, una obediencia inmediata y una obediencia sin refunfuñar. Este es el carácter de Dios, hermanos. Y entonces,
Dijimos que la lección tiene que ver con actitudes. Porque si nos ponemos a ver la lección, me hubieran mandado mejor a la escuela dominical de niños y les digo cómo es esa lección desde el punto de vista de los niños. Hermanos, gracias a Dios que los que estamos aquí ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos cómo Dios hizo la creación. Ahora tenemos que retomar los principios bíblicos para que nuestra vida, cada que avancemos, pueda servir de honra y de gloria a Dios. No es pesada la carga de ser cristiano, hermanos. No fuimos llamados a vivir como si no conociéramos al Señor. Hemos sido llamados a vivir con la imagen conforme a la semejanza del Creador. ¿Cuántos ejemplos ya dimos de la semejanza de Dios? Si en alguno de estos consideras que tienes problemas, pues valdría la pena que le pidamos a Dios fuerzas para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida que refleje la imagen de Jesús, la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Seguimos? Dios creó al hombre, lo creó parecido a él mismo. Cuando Dios lo crea una imagen. Y lo crea con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Seguimos, versículo 26. Conforme a nuestra imagen y semejanza. Síganme en la lectura, mis hermanos. ¿Y para qué? Señoré. ¿En dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y enseñoré. Y tenga administración sobre esta tierra. Hermanos, ¿quién es el responsable de administrar nuestro espacio? Es Dios. Dios creó al hombre con una finalidad importante. Y ¿saben una cosa? Dios nos va a pedir cuentas de nuestra administración, de lo que hacemos. Porque Dios creó al hombre para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra. Aquí tenemos un problema. Varón y hembra lo creó. Hermanos, el pueblo de Dios, el cristiano comprometido, no tiene lugar para nada a pensar que posiblemente exista un tercer género o exista un error en la asignación del género humano. No hay posibilidad de pensar que el grupo LGTBI puede tener razón o puede entrar dentro del plan de Dios. Varón y hembra lo creó. Hermanos, Dios hizo la creación y cuando creó al hombre, este es hombre, este es varón y este es hembra. Niñas que quieren vivir como niños no es parte de la creación de Dios. Y aquí tenemos que ver un estudio con posterioridad. ¿Qué pasa con esos temas? Aquí más adelante tenemos que ver cómo debemos interpretar o debemos saber de esos temas. Pero por lo menos lo que a mí me toca, que gracias a Dios no es lo demás, es poner el cimiento para saber que Dios creó hembra y Dios creó hombre. No creó homosexual, no creó lesbianas, o no creó el tercer género que ahorita ya está muy de moda, ¿no? El que ni son hombres ni son mujeres. ¿Cómo se llaman? No son binarios. Sí, los que no son binarios. En verdad, he tratado de buscar qué es eso de no ser binarios o ser binarios, pero
La identificación es que no son binarios y entonces le ponemos, ya no son hembra, hombre o mujer, sino les agregamos una E para que abarque o identifique los dos géneros. Cuando hablamos de la creación, Dios creó con un orden estricto, con un orden cuadrado, y Dios no tuvo un error en su creación. La homosexualidad, el lesbianismo, no es un error de su creación. Esto es consecuencia del pecado del ser humano. Iglesia Ebenezer, bajo ninguna circunstancia, va a aprobar la existencia de los homosexuales, la existencia de las lesbianas, bajo ninguna situación. Probablemente no tengamos mucho que defender el tema, pero lo que sí podemos decir que de acuerdo a Génesis 1:27, Dios creó hombre y creó mujer, creó varón y creó hembra. Y que si esa gente con muchos estudios quiere decirnos que son seres humanos y que tienen derechos, probablemente podamos escucharlos, pero no podemos compartir su filosofía, porque la verdad bíblica es diferente. La verdad bíblica nos dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando dice a imagen lo creó, está creando esa parte del reflejo de Dios. Y no puedo imaginarme un Dios homosexual, no puedo imaginarme un Dios lésbico, lesbiano, no me puedo imaginar un Dios donde no sabe si soy hombre o soy mujer, no me lo imagino, porque la creación de Dios fue perfecta y vio Dios que era bueno. No tendría ninguna razón de ser si de pronto hubiera ese desorden de género. Fíjense, hermano, yo creo que el ser humano, desde el origen, ha querido ir en contra de la creación de Dios y por eso se dan muchos desórdenes. Porque lo único que están haciendo es querer igualar su creación y advertir que el ser humano tiene la misma capacidad de Dios. Es decir, Dios creó a la mujer para concebir y el ser humano ha hecho esfuerzos por hacer que el hombre también se embarace y conciba a través de muchos métodos biológicos. Pero nada es tan perfecto como lo que hace Dios. Han sabido de gente que se desfigura el cuerpo poniéndose un montón de cosas en la cara, ¿no? Primero empezaron con los tatuajes y bueno, pues una pintura, pero después a deformarse todo el rostro y se ponen algunas cosas para modificar el rostro y salen como cuernos, salen como eso, ¿sí? Porque van en contra, quieren sentirse como Dios y decir, a ver, el ser humano tiene la capacidad de hacer y están haciendo el esfuerzo porque exista vida fuera de la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos toda la tecnología, tenemos todo el conocimiento científico y vamos a lograrlo, y han estado haciéndolo. A mí me preocupa mucho porque cuando en el Antiguo Testamento la gente quería ser igual a Dios, dice que empezaron a construir la torre ¿de qué? De Babel. Y llegaron un momento en donde el afán por querer ser igual a Dios era tan fuerte y tan desmedido que Dios vio su corazón e hizo una confusión ahí. Yo no sé qué va a pasar con nuestra sociedad, pero lo que sí sé, que el pueblo de Dios ha sido llamado para predicar la imagen de Jesucristo. Y la imagen de Jesucristo, la imagen de Dios, es un Dios de orden. Varón y hembra lo creó. Y Dios puso al hombre como administrador de la tierra.
Dios suplió todas las necesidades del hombre y de los animales. Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar todo el mundo y todos los animales. Le dio al hombre todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto para su alimento. Y los animales salvajes le dio la hierba como alimento. En 6 días Dios lo hizo todo y todo estaba bien. Y el día séptimo Dios descansó porque había terminado lo que había comenzado. Génesis 2. Vamos del 8 al 17. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. En aquel tiempo, Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Dios plantó un huerto en la región de Edén, hizo toda clase de árboles hermosos que daba fruto bueno. Entre ellos puso Dios 2 árboles especiales distintos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida tiene que ver con la protección que Dios le dio al hombre. Proveía fruto para que el hombre pudiera vivir para siempre. Dios le había dado al hombre solamente lo bueno y lo guardaba del mal. No había enfermedades, tormentas, no había serpientes venenosas, cardos ni espinos. La naturaleza era buena y nadie tenía nada que temer. Dios le dio al hombre el cargo de cultivar y cuidar el Edén. Mire, a mí me llama la atención esto, porque eso lo va a vivir Lupita y Adrián, cuando empieza a llegar el primer bebé, nunca están pensando en ser unos padres desalmados, unos padres egoístas. Aún los padres que son de carácter fuerte nunca están pensando hacerle mal al hijo. Y se emocionan y crean un ambiente en torno al bebé que va a nacer o al bebé recién nacido de manera perfecta. Que no sufran. Si tiene frío le compramos 1000 cobijitas y de las mejores, aunque lo utilicen 1 o 2 veces, se las ponemos. Y le ponemos el gorrito y lo ponemos bien bonito. Hermanos, cuando Dios hizo la creación, pensó algo similar, algo perfecto, que el hombre no tuviera situaciones negativas, que el hombre no tuviera que sufrir, que el hombre no tuviera que cansarse incluso. Y lo puso en el huerto del Edén para que comiera de manera sin tanto esfuerzo. Tenía todo el huerto para él mismo. Desafortunadamente, con la caída, con la desobediencia del hombre, entonces viene toda la consecuencia de una decisión. Dios no pensó, en la creación no pensó tener hombres que tengan que pagar consecuencias muy caras por decisiones, porque todo estaba creado bajo la imagen de Dios. Y entonces la imagen de Dios era perfecta, era amorosa y cuidaba su creación. Llega la desobediencia, y eso se va a ver en los próximos estudios. Llega la desobediencia. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la desobediencia? Algo que no tienen los seres humanos, que es la razón. Y como consecuencia de la razón, el libre albedrío. Es decir, Dios dotó al ser humano de un sistema de razonamiento que caracteriza al ser humano nada más,
Y por ese raciocinio nos dio la libertad de tomar decisiones. Dios permita que nuestras decisiones siempre sean correctas, porque una de las decisiones que tomó el primer hombre no fue la correcta, y hoy todavía sufrimos las consecuencias de esa mala decisión, cuando le dijo: no comerás del fruto del bien y del mal. Y ahí podemos ver muchas aplicaciones respecto a la cualidad del ser humano. Por eso el ser humano necesita a Jesucristo en nuestras vidas, para que nuestras decisiones sean correctas, sean buenas. Porque dice la palabra de Dios: separados de mí, nada podemos hacer. Nada, hermanos. Ahora más con una naturaleza caída, ahora más con estas cualidades. Pero el ser humano, Adán, tomó una decisión, comió de ese fruto, y Dios respetó la decisión. ¿Por qué, hermanos? Y aquí ese es el tema que nosotros necesitamos entender. Dios no nos creó unos robots para que solo obedezcamos órdenes. Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones. Y si tus decisiones son malas, no estés llorando porque estás sufriendo las consecuencias de tu decisión, hermano. Si tu decisión es buena, vas a tener bendición, y tus decisiones van a afectar, van a beneficiar a los que están junto a ti, pero también tus malas decisiones van a afectar a los que están junto a ti. Esa es la característica de la creación del ser humano. Le dio raciocinio y también le dio la posibilidad de tener la libre decisión. Y puedes decidir lo que quieras, hermanos. Pero cuando conocemos a Dios, nuestras decisiones siempre van encaminadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y decíamos anteriormente, si es bueno decir, cuando Dios hizo la creación y dijo Dios, es bueno. Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿lo que estoy haciendo es bueno? ¿Lo que estoy haciendo y refleja la imagen de Dios, del Dios perfecto, del Dios de la creación? ¿O estoy pisoteando la imagen de Dios? ¿O estoy siendo alguien que está destruyendo y está dando un mal ejemplo de la creación de Dios, de la imagen de Dios en nuestras vidas? Yo quiero dejar este estudio ahí. Quiero abrir las preguntas, si hay algunas preguntas al respecto. Qué bueno que no hay preguntas, porque no vengo preparados para sus respuestas. Pues nos ponemos de pie. Y oramos. Gracias, Dios, por permitirnos estudiar este pasaje, que sin duda todos lo conocemos, incluso hasta de memoria. Sin duda todos hemos visto un cuadro de esta parte de la creación. Pero en este momento nos hace sentir la necesidad de verte como el creador. Y cuando tú creaste todo esto, advertiste lo bueno que era esta creación. Hermano, en este momento es necesario entender que lo que nosotros hagamos con nuestras manos, podamos ver si eso es bueno. Ayúdanos, Dios, para que nuestra vida pueda honrarte a través de saber si lo que hacemos es bueno. Ayúdanos, Dios, a honrarte para que nuestra vida refleje al Dios de la creación, para que nuestros actos reflejen al Dios de la creación, para que lo que dejamos de hacer también reflejen al Dios de la creación. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia. Ayúdanos a vivir la vida que a ti te agrada. Gracias porque al ver la imagen de tu Hijo Jesús, gracias porque al ver la característica del Dios de la creación, hoy nos motiva a vivir de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios, ese varón perfecto. Bendice a mis hermanos y permite que podamos en la semana masticar este mensaje, podamos rumiarlo
y podamos sacarle el extracto para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estírense, hermanos, vayan por su agua, vayan al baño y nos vemos en 27 minutos exactamente.